Se acaba de anunciar un acontecimiento histórico, y es que se ha anunciado la muerte de Mikhail Gorbachev, el héroe de muchos, el villano también de muchos, dependiendo de cómo te hayan contado o cómo entiendas la historia. Y es que, bueno, sin duda alguna, este que fue el último presidente de la Unión Soviética, quien fue galardonado en 1990 con el Premio Nobel de la Paz, quien caminó hacia la democratización, o por lo menos así lo dictan de varios países en Europa, muere el día de hoy a los 91 años de edad. Vamos a ver un pequeño resumen histórico de este personaje, Mikhail Gorbachev, con Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Amigos del Chapucero USA. Acaba de pasar la muerte de Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el último líder soviético. De hecho, para muchos es un héroe, para otros es un traidor. Su gran legado, las reformas Glasnost y Perestroika. Glasnost, que significaba transparencia, darle poder a los medios de comunicación para que pudieran cuestionar al poder político, y Perestroika, reestructuración, que llevaba muchísimas y dolorosas reformas económicas. Él decía que para salvar a la Unión Soviética, sin embargo, tanto la Glasnost como la Perestroika terminaron justamente con la poderosa Unión Soviética, que había iniciado allá por los años 20, después de la revolución bolchevique, en los años 20 del siglo XX, y bueno, pues faltando 10 u 11 años para que terminara el siglo XX, se desmorona y Mikhail Gorbachev tiene mucho que decir al respecto. Numerosos líderes, ex líderes, por ejemplo, en América Latina, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refiere a Gorbachev como un campeón de la paz. Dice: el mundo necesita muchos más líderes como él. En Europa, personajes como Ursula von der Leyen dice que Mikhail Gorbachev fue un verdadero y respetado líder que jugó un rol crucial para terminar con la Guerra Fría y derrumbar la cortina de hierro. También dice que abrió un camino para la libertad en Europa, que su legado nunca será olvidado. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dice que Gorbachev era un hombre con una visión extraordinaria, y Macron, presidente de Francia, dice que da sus condolencias por la muerte de Mikhail Gorbachev. Dice: un hombre de paz, con decisiones abiertas a un camino de libertad para los rusos. Habla de que su compromiso con la paz en Europa cambió la historia común para siempre. Por su parte, Boris Johnson, el casi ex primer ministro de Reino Unido, porque ya va de salida, dice que está completamente entristecido de escuchar de la muerte de Gorbachev, alguien a quien siempre admiró por el coraje y la integridad que mostró en traer la finalización de una paz a la Guerra Fría. Y bueno, no faltó el comercial. Dice: en los tiempos de la agresión de Putin a Ucrania, su incansable compromiso para abrir la sociedad de la Unión Soviética nos recuerda un ejemplo para todos. Y bueno, Liz Truss también, su pupila, la que podría sustituirlo, una Margaret Thatcher en versión candidata, nada más menos informada, dice que Mikhail Gorbachev también fue un hombre intachable que creó una profunda contribución a la seguridad global y a la estabilidad. Y dice: un líder trabajador que fue codo a codo con los líderes occidentales, de la mano para llevar la paz en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Terminar con la Guerra Fría. Dice: su legado es uno de cooperación y también de paz que debe prevalecer. Así que, como podemos observar, para los liderazgos europeos parece ser que lo importante es ser agachón. Para los liderazgos europeos parece ser que hay que ceder en todo para que te puedan decir héroe, para que te puedan llamar alguien que lucha por la paz, alguien que contribuye por la paz. Por cierto, cabe señalar que Gorbachev es contemporáneo
de gente como George Bush padre, de Ronald Reagan, con quien le tocó este careo del fin de la Guerra Fría. Gorbachov es contemporáneo de Bush padre, decíamos, que llevó la guerra al Medio Oriente, a Irak. También le toca anunciar esto, le toca presenciar, entre otros actos históricos trascendentes, la caída del muro de Berlín. Ordena que no se reprima al pueblo alemán cuando viene como estas manifestaciones, estas protestas. También le toca la vergonzosa salida de la Unión Soviética de Afganistán, a donde había entrado en 1979 y terminó saliendo en 1989. A Mikhail Gorbachov también le toca el accidente de Chernobyl. Le toca también retroceder en el tema de la producción de armas nucleares. Es decir, si pudiéramos hablar, mi querido Publio, del legado de Gorbachov, fue ceder en todo lo que Occidente le pidió. Bueno, hasta terminó grabando al final un comercial para Pizza Hut. Con él llega McDonald's, llega Pizza Hut, llega la Coca-Cola, llegan las bolsas Gucci a la Unión Soviética. Casualmente, en el mismo año que él fallece, también se van de Rusia, se van de Moscú, todas esas marcas que llegaron con su legado, con la perestroika, de la que decía que estaba profundamente orgulloso. Contemporáneo también del Papa Juan Pablo II, que fue muy activo en combatir el comunismo. Y bueno, si traemos ese análisis también a México, contemporáneo de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel de la Madrid. Recordemos que justamente en las mismas épocas que empiezan a sentarse las reformas, la Glasnost y Perestroika, que hablan también de reestructuración económica allá en la Unión Soviética, que llevan a su desestructuración. En México también se implanta las reformas que abren la economía mexicana al GATT, al Acuerdo General de Aranceles, que después se convierte en OMC, y con Salinas de Gortari posteriormente viene toda la época neoliberal, que justamente consolida la estructura de desigualdad y pobreza en la mayoría de los mexicanos, como sucedió también en la Unión Soviética. Así que volvemos al principio de las hipótesis. Para algunos, Gorbachov es un héroe, ya vimos para quiénes, y para otros, la gran mayoría, fue un traidor que le dejó el camino libre a los Estados Unidos para imponer a sangre y fuego la paz de la posguerra fría. Publio, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.